El estruendo fue un suspiro, el silencio una eternidad, y el corazón de Elena se detuvo por un instante. Si te gusta esta historia, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte a este canal para no perderte las increíbles historias que la vida nos regala. Ahora, sigamos con esta aventura donde el destino, la audacia y el amor se entrelazan al ritmo de la música. Una frialdad tan palpable que hizo a Elena retroceder al instante. ¿Sabes cuánto cuesta esto que acabas de arruinar? Elena tragó saliva, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. La bandeja de plata que sostenía temblaba ligeramente en sus manos. En el imponente salón del Hotel Ouro Imperial, las luces de cristal parecían más brillantes, la música de la orquesta más distante y el suelo de mármol bajo sus pies un abismo inestable. Pido perdón, señor. La empresa se hará cargo de los costos de lavandería o... Una risa seca la interrumpió, proveniente no solo de Mateo, sino también del pequeño círculo de hombres elegantemente vestidos que lo acompañaban. A Elena se le encogió el estómago. En sus 3 años trabajando como camarera en eventos de lujo, jamás había pasado por una situación tan humillante. Lavandería. Mateo la miró de arriba abajo, una sonrisa de burla bailando en sus labios. Este traje no irá a ninguna lavandería, querida. Esto va directo a la basura. La forma en que pronunció querida hizo que Elena apretara los puños, con las uñas cortas clavándose en las palmas de sus manos. Un calor diferente comenzó a subir por su cuello, ya no de vergüenza, sino de indignación. «Pediré al gerente que lo descuente de mi salario, entonces», respondió, intentando mantener la dignidad, su voz ahora más firme. Mateo alzó una ceja, visiblemente sorprendido por la respuesta. Sus ojos verdes estudiaron a Elena por un momento y ella sostuvo la mirada, negándose a bajar la cabeza. Fue entonces cuando él sonrió, una sonrisa diferente, no menos arrogante, pero ahora con un toque de curiosidad. «Tu salario completo no pagaría ni la manga de este traje», dijo, provocando más risas a su alrededor. «Pero admiro tu disposición». Elena sintió algo romperse dentro de ella. El miedo al gerente, la preocupación por su empleo, la vergüenza. Todo eso dio paso a una rabia creciente. ¿Quién era ese hombre para humillarla así? ¿Para tratar un accidente como una ofensa personal? ¿Para actuar como si ella fuera menos que él solo porque servía champán en lugar de beberlo? «Mi salario quizás no pague su traje, señor Damián, pero paga mi alquiler con dignidad», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Y eso vale más que cualquier etiqueta italiana». Un murmullo recorrió el salón. Nadie le hablaba así a Mateo Damián. El empresario de 38 años, dueño de una de las mayores constructoras del país, conocido tanto por sus emprendimientos de lujo como por su temperamento implacable, rara vez era desafiado, especialmente por una camarera. Los amigos a su alrededor parecían conmocionados, pero Mateo solo entrecerró los ojos, un brillo peligroso surgiendo en ellos. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó su voz ahora más suave, pero no menos intimidante. «Elena Vargas», respondió ella, luchando contra el impulso de desviar la mirada. «Pues bien, Elena Vargas». Dio un paso adelante, tan cerca que ella podía sentir el olor de la colonia importada que usaba. «Pareces tener una lengua afilada para alguien que sirve bebidas para vivir». En ese momento, la orquesta hizo una pausa y 3 mujeres deslumbrantes entraron en el centro del salón, vestidas con trajes rojos que fluían como fuego líquido. Comenzaron una elaborada coreografía que inmediatamente capturó la atención de todos. Elena reconoció los movimientos, una fusión de danza contemporánea con toques de tango y ballet clásico. Eran claramente bailarinas profesionales, su técnica impecable, sus movimientos perfectamente sincronizados. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Mateo, notando la mirada de Elena. «Contraté a las mejores bailarinas del país para mi fiesta.
Después de todo, solo lo mejor es suficiente para Mateo Damián. Los aplausos resonaron por el salón cuando las bailarinas finalizaron el primer número. Elena continuaba parada, con la bandeja aún en las manos, sabiendo que debía volver al trabajo, pero incapaz de moverse. Había algo hipnótico en esas mujeres, no solo por la técnica perfecta, sino por el modo en que comandaban el espacio, cómo exigían respeto. «Deberíamos volver a la fiesta». «Mateo», sugirió uno de los hombres a su lado, un rubio de traje azul marino. «Esas herederas de los Montenegro no dejan de mirarnos». Mateo hizo un gesto de desdén. «Todas iguales», murmuró sin quitar los ojos de Elena. «Saben el precio de todo y el valor de nada». Entonces, como si una idea repentina lo asaltara, él sonrió. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Dime, Elena Vargas, ¿tú bailas?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Por un instante, imágenes de su infancia inundaron su mente. El pequeño patio de tierra batida en Santa Marta, en el interior de Colombia, el viejo radio de la abuela Elvira tocando cumbia y vallenato, los pies descalzos aprendiendo ritmos que el cuerpo parecía ya conocer. «Todos bailan, señor Damián», respondió ella cautelosa. Algunos con más técnica, otros con más alma. Los ojos de él brillaron y soltó una carcajada genuinamente divertida. «¿Filosofando sobre danza ahora?». Se giró hacia sus amigos. «Oigan esto, caballeros, nuestra camarera es una especialista en danza». Las risas aumentaron y Elena sintió que su rostro se quemaba de nuevo. Estaba a punto de alejarse cuando Mateo la tomó gentilmente del codo. «Ah, ¿sabes lo que pienso?». Apuntó a las bailarinas profesionales que ahora circulaban por el salón, conversando con los invitados. «Me casaré contigo si bailas mejor que ellas». La declaración fue seguida por una explosión de carcajadas. Los amigos de Mateo le dieron palmadas en la espalda, felicitándolo por la broma. Algunas personas cercanas miraron a Elena con pena, otras con diversión maliciosa. «No seas tan cruel, Mateo», rió un hombre de mediana edad con bigote fino. «La pobre muchacha ya está mortificada». Pero Elena no estaba mortificada, estaba furiosa. La humillación pública, la burla, la certeza de él de que ella jamás podría compararse con esas bailarinas. Todo eso hervía dentro de ella, y detrás de la rabia, una voz distante y familiar resonaba en su mente. La voz de su abuela, doña Elvira. «Cuando bailamos, mi hija, no importa si es en un palacio o en un patio. La danza es nuestra, viene del alma, y el alma no tiene precio ni dueño». Elena colocó la bandeja sobre una mesa cercana, su movimiento tan brusco que hizo que los vasos tintinearan. Entonces, con dedos firmes, comenzó a desabotonar el pequeño delantal negro que formaba parte de su uniforme. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mateo, la diversión en su rostro dando lugar a la confusión. «Aceptando su desafío, señor Damián», respondió ella, quitándose el delantal y colocándolo doblado sobre la bandeja. La sonrisa de Mateo vaciló, pero él rápidamente recuperó la compostura. «No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado tan en serio en mi vida». Un círculo comenzó a formarse alrededor de ellos, con invitados curiosos, atraídos por la escena inusual. Elena podía sentir la mirada del gerente del buffet del otro lado del salón, probablemente preguntándose qué diablos estaba sucediendo. Sabía que probablemente perdería el empleo, pero en ese momento no le importaba. «¿Está dispuesto a cumplir su palabra, señor Damián?», preguntó ella, alzando el mentón desafiadoramente. «¿O solo sabe hacer apuestas que está seguro de que no perderá?». Los amigos de Mateo intercambiaron miradas divertidas. Era raro ver a alguien desafiar al empresario tan directamente. «Mateo, ella te está desafiando», provocó el joven rubio de traje azul marino. «¿No vas a aceptarlo?». El orgullo de Mateo estaba en juego ahora. Miró a Elena, luego a las bailarinas profesionales y sonrió con renovada confianza.
¿Por qué no? Se encogió de hombros, ajustándose los puños de la camisa. Será el entretenimiento más inusitado de la noche. Entonces, elevando la voz para que todos alrededor pudieran oír, declaró: «Atención, señoras y señores, parece que tendremos una presentación especial. Esta noche, nuestra colaboradora del buffet cree que puede superar a las bailarinas que contraté». Los murmullos aumentaron. Algunos rieron, otros parecían incómodos con la situación. Las propias bailarinas profesionales ahora observaban la escena con expresiones que variaban entre curiosidad y desdén. «Y para hacer las cosas más interesantes», continuó Mateo, con la sonrisa arrogante de vuelta en sus labios, «prometí que me casaría con ella si lograba bailar mejor que mis contratadas. ¿Qué les parece?». La reacción fue una mezcla de risas y exclamaciones de sorpresa. Algunos aplaudieron, claramente considerando todo como una gran broma. Elena permaneció inmóvil, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, pero la determinación firme en la mirada. Mateo se acercó nuevamente, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «No te preocupes, querida. Cuando hagas el ridículo, prometo que no te despediré. Puedes seguir sirviendo champán siempre que no lo derrames sobre nadie más». Elena sonrió, una sonrisa tranquila que lo tomó por sorpresa. «Usted todavía no lo entiende, ¿verdad?», respondió ella suavemente. «No tengo miedo de hacer el ridículo. Tengo miedo de nunca intentarlo». Con eso, se giró y caminó en dirección al centro del salón, donde las bailarinas se habían presentado minutos antes. El gerente del buffet comenzó a moverse en su dirección, pero Mateo lo detuvo con un gesto. Quería ver hasta dónde llegaría esa atrevida camarera. Elena se detuvo en el centro del espacio abierto, consciente de todas las miradas fijas en ella. Su uniforme simple, pantalón negro, camisa blanca con cuello, zapatos bajos y cómodos. No era exactamente un traje de baile. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, sin maquillaje elaborado ni joyas. No podía parecer más diferente de las bailarinas profesionales con sus deslumbrantes vestidos rojos. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de arriesgar su empleo, su dignidad, todo por culpa de un desafío lanzado por un hombre arrogante que probablemente la olvidaría al minuto siguiente. Pero entonces, como si respondiera a sus dudas, el recuerdo de su abuela volvió con fuerza total. Doña Elvira, a los 70 años, bailando descalza en la feria de los domingos, con los ojos cerrados, el cuerpo moviéndose como si tuviera 20. La danza no necesita de un escenario, mi hija. Solo necesita de verdad. Elena respiró hondo y le hizo una seña al director de la orquesta. El hombre pareció confundido, pero después de una mirada de Mateo que observaba todo con interés creciente, asintió. ¿Alguna música en particular?, preguntó él, inclinándose hacia ella. Elena pensó por un momento, luego sonrió. «Tico tico no fubá», respondió, sorprendiendo a todos. No era una elección obvia para una presentación de baile en un evento tan elegante, pero era perfecta para lo que ella pretendía. El director alzó las cejas, pero dio la indicación a la orquesta. Los primeros acordes de la icónica música brasileña comenzaron a llenar el salón, y Elena cerró los ojos por un segundo. «Abuela, esta es para ti». Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no veía el lujoso salón, las miradas críticas, la ropa cara o incluso a Mateo Damián con su sonrisa de burla. Veía solo el espacio, sintiendo la música recorrer su cuerpo como electricidad, y entonces Elena comenzó a bailar. Los primeros movimientos fueron sutiles, un balanceo de caderas, un giro de muñecas, pies que parecían apenas tocar el suelo. Pero pronto su cuerpo entero estaba en movimiento, transformando el ritmo acelerado en una narrativa visual que mezclaba samba con elementos de danza contemporánea. No había técnica estudiada, no había conteos precisos o nombres en francés,
para los pasos que ejecutaba. Había solo el conocimiento instintivo del cuerpo que creció bailando, que aprendió a expresarse a través del movimiento incluso antes de las palabras. Lo que comenzó como un intento de burla por parte de la audiencia, pronto se transformó en admiración genuina. Elena no solo bailaba, ella contaba una historia. Sus movimientos hablaban de alegría, de lucha, de nostalgia, de amor. La camarera tímida había desaparecido y en su lugar estaba una mujer que comandaba el espacio con una presencia magnética que nadie podía ignorar. Las bailarinas profesionales observaban inicialmente con desdén, luego con sorpresa y finalmente con un respeto reacio. Lo que Elena no tenía en técnica formal, lo compensaba con una autenticidad que era imposible de enseñar. En el auge de la música, ejecutó una secuencia de giros que hizo que el salón entero contuviera la respiración, culminando en un movimiento final que combinaba fuerza y delicadeza de una forma que parecía desafiar la propia gravedad. Cuando la música llegó a su fin, Elena se detuvo, el pecho jadeante, una pequeña gota de sudor escurriendo por su sien. El silencio que siguió duró solo una fracción de segundo, pero pareció una eternidad. Y entonces, como una presa que se rompe, la sala explotó en aplausos. Personas que momentos antes la miraban con desdén, ahora gritaban ¡bravo! Y aplaudían con entusiasmo. Incluso las bailarinas profesionales aplaudían, aunque con expresiones más contenidas. Elena finalmente se permitió buscar a Mateo con la mirada. Él estaba exactamente donde lo había dejado, pero ya no había burla en su rostro. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, la boca ligeramente abierta, una expresión de absoluto asombro congelada en sus facciones perfectas. Por primera vez en esa noche, Mateo Damián estaba completamente sin palabras, y Elena, la camarera que acababa de derramar champán en su smoking de 10.000, sonrió. Los aplausos continuaban resonando por el salón mientras Elena permanecía en el centro, el corazón latiendo contra el pecho. La adrenalina del baile comenzaba a disminuir, y la realidad de lo que acababa de hacer gradualmente tomaba conciencia en ella. Había desafiado públicamente a Mateo Damián, abandonado su puesto de trabajo en medio del turno, y probablemente acababa de perder su empleo. ¡Extraordinario! ¡Simplemente extraordinario!, exclamó una elegante señora, acercándose para estrechar la mano de Elena. ¿Dónde estudiaste danza, querida? Elena sonrió tímidamente. No estudié, señora. Aprendí con mi abuela. La revelación pareció impresionar aún más a la mujer, que pronto fue seguida por otros invitados, todos queriendo felicitar a la camarera que había transformado el evento de la noche. Entre elogios y preguntas, Elena mantenía los ojos fijos en Mateo, que aún no se había movido de su lugar. Finalmente, él comenzó a caminar en su dirección, abriendo el camino entre los invitados, con esa autoridad natural de quienes están acostumbrados a tener paso libre. El murmullo disminuyó gradualmente a medida que él se acercaba, hasta que un silencio expectante se apoderó del salón. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó él, la voz controlada, pero los ojos incapaces de esconder la fascinación. Ya lo dije, señor Damián. Algunos bailan con técnica, otros con alma. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. La respuesta directa, sin sumisión, claramente agradaba a muchos de los presentes, que observaban la escena como si fuera el clímax de una obra de teatro. Tú, obviamente, bailas con alma, completó él, un leve rastro de sonrisa formándose en la esquina de su boca. ¿Quién diría que detrás de ese uniforme simple se esconde tanto talento? Elena sostuvo su mirada, negándose a ser intimidada ahora, incluso con el corazón acelerado. Detrás de cualquier uniforme existe una persona completa, señor.
Damián, con sueños, habilidades y dignidad. Mateo alzó las cejas, visiblemente sorprendido por la respuesta. Pero antes de que pudiera replicar, su amigo de bigote fino se acercó, dándole palmaditas en la espalda. «Bueno, Mateo, parece que tenemos un empate aquí», dijo riendo. «¿Quién diría que tu apuesta te pondría en esta situación? La camarera claramente superó a tus bailarinas contratadas». Las 3 bailarinas profesionales que observaban la escena de cerca parecieron incómodas. Pero no. Protestaron. Era evidente para todos en el salón que lo que Elena había hecho trascendía la técnica formal. Había sido una presentación que había tocado a todos de una manera que la perfección coreografiada no había logrado. Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos verdes estudiaban a Elena con una intensidad desconcertante, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. «Creo que te debo una disculpa», dijo finalmente, sorprendiendo a todos, incluso a Elena. «Te subestimé». «Señorita Vargas». Antes de que Elena pudiera responder, una voz estridente cortó el momento. «Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» El gerente del buffet, un hombre de mediana edad con el rostro rojo de furia, avanzaba en su dirección. En sus manos, el pequeño delantal negro que ella había dejado sobre la bandeja. «Abandonar tu puesto, montar una escena delante de los clientes. Estás despedida». El hombre prácticamente escupió las palabras, lanzando el delantal contra ella. Elena cogió la tela al vuelo, su rostro ardiendo de vergüenza. La magia del momento se había roto, y ella volvía a ser solo la camarera que había roto todas las reglas. «Don Ramiro, no sea tan dramático», intervino Mateo, su voz cargada de una autoridad tranquila. «La señorita Vargas proporcionó el mejor entretenimiento de la noche. Si alguien merece ser reprendido, soy yo por haberla desafiado. Señor Damián, con todo respeto, ella abandonó sus funciones y yo asumo toda la responsabilidad», interrumpió Mateo. «De hecho, la presentación de ella fue a petición mía. Considérenlo como un servicio adicional que ustedes prestaron esta noche, con adicional en el pago, claro». Don Ramiro parecía confundido, mirando de Mateo a Elena y de vuelta a Mateo. «Bueno, si usted insiste», murmuró, aún no totalmente convencido. «Aún así, Elena, vuelve inmediatamente al trabajo». «¿La verdad?». Mateo sonrió, una sonrisa que no dejaba lugar a la discusión. «La señorita Vargas ahora es mi invitada. Especial, proporcione a otra persona para que cubra sus funciones por el resto de la noche». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Elena miró a Mateo, insegura de si había oído correctamente. «Señor Damián, yo no puedo simplemente...». «Claro que puedes, don Ramiro». Mateo colocó la mano en el hombro del gerente, guiándolo suavemente lejos. «Estoy seguro de que su excelente buffet puede lidiar con un empleado menos por algunas horas, especialmente cuando es a petición mía, ¿verdad?». El gerente lanzó una última mirada irritada a Elena antes de alejarse, murmurando algo sobre la falta de profesionalismo. Elena permaneció donde estaba, sosteniendo el delantal negro, sintiéndose de repente expuesta, ahora que la euforia del baile había pasado. «Bueno, señorita Vargas». Mateo se volvió hacia ella, ofreciendo su brazo con un gesto sorprendentemente caballeroso. «Creo que me debe una conversación. Después de todo, no todos los días me desafían y me ganan de una manera tan espectacular». Elena dudó. Su intuición la alertaba sobre los peligros de aceptar cualquier cosa de un hombre como Mateo Damián, rico, poderoso y acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Por otro lado, su curiosidad natural la impulsaba a descubrir lo que se escondía detrás de esa fachada de arrogancia. «No tienes que tenerme miedo, ¿sabes?», comentó él, interpretando correctamente su vacilación. «No muerdo, al menos no sin ser invitado». Hubo algunas risitas ahogadas alrededor, y Elena sintió que su rostro se calentaba, pero algo en su mirada, una vulnerabilidad momentánea,
quizás, la hizo tomar una decisión. «Muy bien, señor Damián», respondió, aceptando con renuencia su brazo. «Pero solo por algunos minutos. Todavía tengo cuentas que pagar y necesito este empleo». Mateo la condujo lejos del centro del salón, en dirección a una amplia terraza que se abría a los jardines iluminados del hotel. La noche de Sao Paulo se extendía ante ellos, una alfombra de luces centelleantes bajo un cielo oscuro. «¿Sabes?», comenzó él apoyándose en el parapeto de mármol. «En todos mis 38 años nunca me habían sorprendido como esta noche». Elena permaneció en silencio, observando su perfil recortado contra las luces de la ciudad. De cerca, notaba detalles que no había percibido antes. Pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos, una cicatriz casi imperceptible cerca de la sien, el cansancio velado detrás de su postura impecable. «¿No vas a decir nada?», preguntó él, girándose para mirarla. «¿Qué quiere que diga?». Mateo soltó una carcajada baja. «Para empezar, puedes dejar de llamarme señor. Me hace sentir como mi padre». «Está bien, Mateo», concedió ella, sintiéndose extraña por usar su nombre de pila. «Aún no entiendo por qué me trajo aquí». Él la estudió por un momento antes de responder. «Curiosidad, quizás. Quiero entender cómo una camarera baila como tú bailaste ahí dentro. Quiero saber quién es Elena Vargas». Había algo en la manera en que él pronunció su nombre que envió un escalofrío por la espalda de Elena. No era solo interés casual, había una intensidad en él que ella no podía descifrar completamente. «No hay mucho que entender», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Nací en el interior de Colombia. Mi abuela me crió y me enseñó a bailar. Vine a Sao Paulo hace 5 años buscando, no sé muy bien qué. Una vida mejor, supongo». «¿Y la encontraste?». La pregunta era simple, pero cargada de significado. Elena miró la ciudad debajo, pensando en la respuesta. «Encontré una vida diferente», dijo finalmente, «con sus propios desafíos y recompensas. No es mejor ni peor, solo diferente». Mateo asintió como si comprendiera perfectamente. «¿Y la danza? ¿Por qué nunca la buscaste profesionalmente?». «Con mi talento sí, pero sin dinero, sin conexiones, sin educación formal en danza», completó ella sin amargura, solo constatando hechos. «El mundo no funciona solo con talento, Mateo. Deberías saberlo mejor que nadie». Él se giró completamente hacia ella, ahora dejando la vista de la ciudad atrás. «Siempre eres tan directa. Solo cuando alguien me derrama champán o me desafía a bailar frente a cientos de personas», respondió ella con una pequeña sonrisa. Para su sorpresa, Mateo rió. Una risa genuina, no la risa contenida y calculada que había mostrado en el salón. «Justo», la observó por un momento más. Entonces, como si tomara una decisión súbita, declaró: «Quiero hacerte una propuesta». Elena inmediatamente se puso tensa, dando un pequeño paso atrás. «No es ese tipo de propuesta», aclaró él rápidamente, notando su reacción. «Ah, ¿por quién me tomas?». «Por un hombre rico y poderoso que acaba de ser públicamente desafiado por una camarera», respondió ella sin dudar. ¿No sería la primera vez que alguien en su posición intentara reafirmar su poder? Algo pasó por los ojos de Mateo, rabia quizás, o sorpresa por la franqueza de ella, pero fue sustituido rápidamente por un respeto reacio. «Tienes razón en ser cautelosa», admitió, «pero mi propuesta es estrictamente profesional. Quiero contratarte». «¿Contratarme?». Elena alzó las cejas. «¿Para servir bebidas en su casa?». «Para bailar», respondió él simplemente. «Tengo un evento importante en 2 semanas, una gala benéfica en el Teatro Municipal. Estaba planeando contratar a esas mismas bailarinas que acabas de superar, pero ahora…». Hizo un gesto vago con la mano. «Digamos que mis planes cambiaron». Elena lo miró, segura de que había algún tipo de trampa. «¿Por qué yo? Hay cientos de bailarinas profesionales en Sao Paulo». «Exactamente por eso», respondió él. «Todas iguales, todas predecibles.
Tú eres diferente, auténtica, y después del espectáculo de esta noche, mis invitados no aceptarían nada menos. Elena no respondió de inmediato, ponderando la oferta. Una presentación en el Teatro Municipal era el tipo de oportunidad que ella jamás soñaría tener. Por otro lado, involucrarse con Mateo Damián de cualquier forma parecía arriesgado. ¿Cuánto?, preguntó, finalmente, decidiendo que al menos necesitaba saber todos los detalles antes de rechazar. Mateo mencionó una cantidad que hizo que los ojos de Elena se abrieran de par en par. Era más de lo que ella ganaba en 3 meses de trabajo como camarera. «Es una propuesta seria», continuó él, notando su sorpresa. «Obviamente necesitarás un vestido adecuado, peinado, maquillaje, todo provisto por mí». «Claro. ¿Y qué exactamente tendría que hacer?» «Una presentación en solitario de 5 minutos, más algunos. Bailes durante la recepción, quizás. Tan simple como eso». Elena se mordió el labio inferior, pensativa. «¿Y qué hay de su apuesta?», preguntó de repente. «¿La de casarse conmigo si bailaba mejor que sus bailarinas contratadas?». Por un instante, Mateo pareció genuinamente desconcertado. Claramente no esperaba que ella mencionara eso. Aquello fue una broma, una provocación tonta. Se pasó la mano por el cabello oscuro, un gesto sorprendentemente vulnerable para alguien tan controlado. «No te lo tomaste en serio, ¿verdad?». Elena lo estudió por un momento antes de sonreír. «No, Mateo, no me lo tomé en serio». Dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. «Pero debería ser más cuidadoso con sus promesas. Nunca se sabe cuándo alguien puede hacerlo cumplirlas». Algo en la manera en que ella dijo eso, el tono suave pero firme, la confianza recién descubierta, hizo que Mateo la mirara con un interés renovado. No era solo la bailarina talentosa o la camarera atrevida lo que lo intrigaba ahora. Era Elena Vargas por completo, un enigma que él de repente quería desentrañar. «Entonces», dijo, extendiendo su mano, «¿tenemos un trato?». Elena miró la mano extendida, luego a los ojos verdes que la observaban intensamente. Una voz interior la alertaba a tener cuidado, a no dejarse seducir por promesas de dinero y oportunidades. Pero otra voz, extrañamente similar a la de su abuela, la incentivaba a arriesgarse, a bailar, no solo con los pies, sino con la vida. Lentamente, extendió la mano y la estrechó con la de él. «Tenemos un trato». El toque envió una corriente eléctrica por el brazo de Elena y por un momento fugaz, ella vislumbró algo en los ojos de Mateo que sugería que él sentía lo mismo. Pero el momento pasó y él soltó su mano, retomando la compostura de empresario eficiente. «Excelente. Mi asistente se pondrá en contacto mañana con todos los detalles». Elena asintió, aún no totalmente convencida de haber tomado la decisión correcta, pero algo dentro de ella sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. «Creo que debo volver al trabajo ahora», dijo ajustándose el uniforme. «Claro», asintió Mateo. «No quiero ser responsable de más problemas con tu jefe». Cuando Elena se giró para irse, él la llamó una última vez. «Elena». Ella se detuvo mirando por encima del hombro. «Gracias», dijo, la palabra sonando extraña en sus labios, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarla, «por recordarme que aún puedo ser sorprendido». Elena solo sonrió antes de regresar al salón, dejando a Mateo Damián solo en la terraza, contemplando la ciudad y el extraño giro que su vida acababa de tomar. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche, ese baile y ese acuerdo eran solo el comienzo de algo mucho más grande que transformaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. El pequeño apartamento de Elena en el barrio de Capão Redondo parecía aún más pequeño a la mañana siguiente. Sentada en el borde de su cama individual, miraba la tarjeta de visita en sus manos como si fuera un objeto alienígena. Letras doradas en relieve sobre papel grueso informaban:
Sofía Neves, asistente ejecutiva, Grupo Damián. ¿Y él realmente te contrató para bailar así de la nada? Lucía, su compañera de piso y también camarera, parecía tan incrédula como Elena se sentía. Difícil de creer, ¿verdad? Elena giró la tarjeta entre sus dedos. Parece cosa de película. Lucía se arrojó en la única butaca de la habitación, un mueble de segunda mano, con el tapizado gastado. Amiga, bailaste en la cara de uno de los hombres más ricos de Brasil y él te ofreció un contrato en lugar de demandarte. Eso no es una película, es un milagro. Elena sonrió, aún intentando procesar los eventos de la noche anterior. Después de su conversación con Mateo en la terraza, había vuelto al trabajo como si nada hubiera pasado, ignorando las miradas curiosas de los otros empleados y los comentarios susurrados de los invitados. Al final del turno, estaba convencida de que todo no había sido más que un delirio momentáneo, que Mateo Damián nunca la contactaría, que la propuesta había sido solo una manera elegante de salvar las apariencias después de la escena que ella había causado. Pero entonces, a las 8:15 de la mañana, su celular había sonado. Una voz femenina, educada pero firme, se había presentado como Sofía Neves, asistente personal de Mateo Damián. La mujer había confirmado la propuesta hecha la noche anterior y le había pedido encontrarse a las 14:00 en la dirección de un atelier en los jardines. ¿Y si es algún tipo de trampa?, cuestionó Elena, verbalizando el miedo que la atormentaba desde la llamada. ¿Y si solo quiere vengarse por haberlo humillado frente a sus amigos? Lucía puso los ojos en blanco. El tipo es multimillonario, no un villano de telenovela mexicana. Además, la propuesta fue para que bailes en un evento benéfico en el Teatro Municipal, no para un show privado en su mansión. Elena se mordió el labio, pensativa. Lucía tenía razón, claro, pero aún era difícil creer que su vida pudiera cambiar tan drásticamente por causa de un único baile. No voy a estar pensando en esto todo el día, decidió Elena, levantándose. Iré a descubrir la verdad en unas horas. De cualquier forma, mientras se preparaba para el encuentro, Elena intentó ignorar el frío en el estómago. La ducha con agua tibia, nunca realmente caliente por la antigua resistencia eléctrica, el café filtrado en un colador de tela, el autobús lleno. La rutina familiar ayudaba a anclar sus pensamientos, a recordarle quién era y de dónde venía. Porque por más tentadora que fuera la idea de bailar en el Teatro Municipal, Elena Vargas sabía exactamente su lugar en el mundo. Y no era en los salones dorados, frecuentados por personas como Mateo Damián. El viaje en autobús de Capão Redondo a los jardines llevó casi 2 horas. Elena observó por la ventana cómo el paisaje de São Paulo se transformaba gradualmente. Los edificios se hacían más altos, las calles más limpias, la gente mejor vestida. 2 mundos en la misma ciudad, separados no solo por la distancia física, sino por un abismo socioeconómico que pocos lograban cruzar. Cuando finalmente bajó en la parada más cercana a la dirección indicada, Elena se sintió fuera de lugar, vestida con sus mejores jeans, una blusa blanca simple y zapatillas negras. Era claramente una extraña en ese reino de boutiques elegantes y cafeterías con nombres franceses. El atelier ocupaba el piso superior de un edificio de arquitectura moderna. Elena dudó ante la puerta de cristal, respiró hondo y finalmente entró. ¿Puedo ayudarla? Una recepcionista con el cabello impecablemente liso la miró de arriba a abajo, el tono de voz sugiriendo que Elena se había equivocado de lugar. «Tengo una cita con Sofía Neves a las 2», respondió Elena, intentando sonar más segura de lo que se sentía. La expresión de la recepcionista cambió al instante. «Ah, usted debe ser Elena Vargas». La sonrisa ahora era cálida, casi exagerada. «La estamos esperando, por favor, acompáñeme».
Elena siguió a la mujer por un pasillo decorado con fotografías de modelos en trajes elaborados hasta una sala amplia con paredes de cristal. En el centro, una mujer alta y elegante, con el cabello gris cortado en un bob perfecto, conversaba con una joven que Elena reconoció de inmediato como Sofía Neves, la misma que le había entregado la tarjeta la noche anterior después de la fiesta. «Señorita Vargas, qué placer conocerla». La mujer mayor avanzó con la mano extendida. «Soy Valentina Moretti. Mateo me pidió que me encargara personalmente de tu vestuario para el evento». Elena estrechó la mano ofrecida, sintiéndose cada vez más como Alicia en el País de las Maravillas. «Un placer conocerla, señora Moretti». «Por favor, Valentina», insistió la estilista, dando vueltas alrededor de Elena con una mirada analítica. «Mateo me contó sobre tu presentación, pero no mencionó que serías tan perfecta». «¿Perfecta?» Elena miró hacia abajo, consciente de su ropa simple y del cabello recogido en una cola de caballo básica. «Sí, perfecta». Valentina se detuvo frente a ella, los ojos brillantes. «Tus rasgos, tu postura, la manera en que te mueves. Hay una autenticidad en ti que es imposible de fabricar, exactamente lo que Mateo describió». Elena sintió que su rostro se calentaba. «¿Él habló de mí?» Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «El señor Damián está muy impresionado con tu talento, señorita Vargas. Por eso estamos aquí. Él quiere garantizar que tengas todo lo que necesitas para brillar en el evento». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y una voz familiar llenó el ambiente. «Veo que ya se conocieron». Mateo Damián entró en la sala, impecable en un traje azul marino que parecía haber sido cosido directamente en su cuerpo. Sin los efectos del alcohol o la tensión del enfrentamiento de la noche anterior, Elena podía observarlo más claramente ahora. La forma en que se movía con una confianza tranquila, la sonrisa que parecía ensayada, pero que ocasionalmente mostraba destellos de genuina emoción, los ojos verdes que parecían registrar todo a su alrededor. «Señor Damián», lo saludó Elena formalmente, insegura de cómo comportarse en ese nuevo contexto. «Mateo», la corrigió, acercándose. «Creí que ya lo habíamos establecido ayer». Había algo diferente en su tono ahora, una suavidad que no estaba presente en la noche anterior, como si lejos de las miradas de sus pares de la alta sociedad, él pudiera permitirse ser más humano. «Valentina es la mejor estilista del país», continuó él, indicando a la mujer mayor. «Ella creará algo especial para tu presentación». «Eso es muy generoso», respondió Elena, aún incómoda. «Pero no estoy segura de necesitar algo tan elaborado. Puedo bailar con ropa simple». Mateo y Valentina intercambiaron miradas. «Elena». Mateo se acercó más, bajando la voz como si compartiera un secreto. «El evento en el Teatro Municipal no es solo una presentación, es una declaración. Las personas más influyentes del país estarán allí y quiero que vean lo que yo vi ayer. Una talentosa bailarina que merece estar en el centro del escenario, no sirviendo copas de champán». Había una intensidad en sus palabras que dejó a Elena momentáneamente sin habla. Por un instante fugaz, casi le creyó. Casi creyó que realmente se trataba solo del reconocimiento de su talento. «¿Por qué yo?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué no contratar a una bailarina profesional? Alguien con formación, con currículum. Mateo pareció genuinamente perplejo con la pregunta. «¿Realmente no lo sabes?». Movió la cabeza, una sonrisa incrédula en sus labios. «Elena, lo que hiciste ayer no es algo que se aprenda en academias de danza. Es algo que eres, auténtica, verdadera, apasionada. Y es exactamente eso lo que quiero mostrar en este evento». Elena sintió que su corazón se aceleraba.
Era difícil no dejarse envolver por sus palabras, por la manera en que sus ojos parecían enfocados exclusivamente en ella, como si en ese momento nada más importara. «Bueno», intervino Valentina rompiendo el momento. «¿Comenzamos? Tengo varias ideas para tu vestuario, Elena, pero necesito tomar tus medidas primero». Las horas siguientes pasaron en un torbellino. A Elena le tomaron medidas, la fotografiaron, la interrogaron sobre sus preferencias de colores y telas. Valentina hacía bocetos rápidos mientras conversaban, ocasionalmente mostrándolos a Mateo, que permaneció en la sala durante todo el proceso, ofreciendo opiniones y sugerencias. «Nada demasiado formal», insistió él en un momento. «Quiero que ella parezca real, no una muñeca de escaparate». «Entiendo perfectamente», concordó Valentina, los ojos brillantes con inspiración. «Estoy pensando en algo que mezcle elementos tradicionales brasileños con un enfoque contemporáneo, algo que cuente una historia». Elena observaba la interacción entre los dos, aún sintiéndose ligeramente fuera de lugar, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Pero cuando Valentina le mostró el boceto final, un vestido que parecía capturar exactamente la esencia de lo que Elena había sentido al bailar la noche anterior, ella no pudo contener una exclamación de sorpresa. «Es hermoso». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerse. «Quedará aún más hermoso en ti», le aseguró Valentina. «Necesitaremos algunas pruebas más, claro, pero estoy segura de que el resultado será excepcional». Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 5 de la tarde. Elena se dio cuenta de que perdería el autobús directo a casa y tendría que hacer transbordos, llegando probablemente después de las 8. «¿Puedo ofrecerte un aventón?», preguntó Mateo como si leyera sus pensamientos. «No es necesario», respondió Elena rápidamente. «Estoy acostumbrada al transporte público». Algo pasó por los ojos de él. Frustración, quizás, o preocupación. «¿Estás segura? Son más de 2 horas de viaje hasta Capão Redondo y ya está oscureciendo». Elena se congeló. «¿Cómo sabe dónde vivo?». Fue el turno de Mateo de parecer incómodo. «Hice una pequeña investigación antes de firmar nuestro contrato. Procedimiento estándar». Elena sintió una oleada de indignación. Claro que él investigaría su vida. Probablemente sabía todo sobre ella ahora, su dirección, su historial de trabajos, quizás incluso detalles sobre su familia en el interior de Colombia. «Entiendo», respondió ella con voz fría. «Bueno, entonces, debes saber que sobrevivo perfectamente bien sin la caridad de aventones». Mateo pareció genuinamente sorprendido por su reacción. «No es caridad, Elena, es una cortesía de un colega para otro». «¿Colega?». Elena rió, un sonido desprovisto de humor. «Usted es dueño de la mitad de São Paulo. Yo soy una camarera que usted vio bailar una vez. No somos colegas». El silencio que siguió fue tenso. Sofía y Valentina, percibiendo el ambiente, se alejaron discretamente, fingiendo ocuparse con las telas y los diseños. «Tienes razón», dijo Mateo finalmente, la voz controlada. «No somos colegas, todavía. Pero tampoco soy tu enemigo, Elena, ni tu salvador. Soy solo alguien que reconoció tu talento y quiere ofrecerte una oportunidad». Había algo en la manera en que él dijo eso, una sinceridad innegable que hizo que Elena reconsiderara su postura defensiva. «Lo siento», dijo ella después de un momento. «No estoy acostumbrada a todo esto». Hizo un gesto vago, indicando el atelier lujoso. «Es un mundo muy diferente al mío». Mateo la estudió por un instante antes de responder. «Quizás no sean mundos tan diferentes, solo lados opuestos de la misma ciudad». Por alguna razón, esas palabras tocaron a Elena más profundamente de lo que esperaba. Había algo en la manera en que él las pronunció, sin condescendencia, sin romanticizar la pobreza. Solo una constatación simple de una verdad compartida. Aún así, continuó ella, recuperando la compostura, prefiero ir a casa sola, pero gracias por la oferta.
Mateo asintió, respetando su decisión. Como quieras. Sofía se pondrá en contacto mañana con más detalles sobre el ensayo. Solo tenemos 2 semanas, así que el tiempo es corto. Estaré lista, prometió Elena, de repente ansiosa por terminar ese encuentro y volver a la familiaridad de su pequeño apartamento, donde podría procesar todo lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente salió del atelier, el sol ya se ponía sobre São Paulo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En la parada de autobús, observando los coches de lujo pasar, Elena se preguntó en qué se había metido exactamente. Era solo una presentación de baile, se decía a sí misma, una oportunidad única, un dinero que haría la diferencia en su vida, nada más. Pero mientras el autobús lleno avanzaba lentamente por las calles congestionadas, llevándola de vuelta a su mundo, Elena no podía olvidar la mirada de Mateo, intensa, inquisitiva, como si él también estuviera intentando entender lo que había entre ellos. Algo más allá de un contrato, más allá de un baile, algo que ninguno de los dos aún podía nombrar. El estudio de danza en el barrio de la Liberdade era un espacio sorprendentemente sin pretensiones, considerando que había sido alquilado por Mateo Damián. Grandes ventanas dejaban entrar la luz natural, iluminando el suelo de madera pulida y las paredes espejadas. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vistiendo leggings negras y una camiseta simple. Esperaba encontrar a Sofía o a algún asistente, pero el estudio parecía vacío. «Hola», llamó ella, colocando su bolso gastado en un rincón. «Aquí atrás», una voz masculina respondió. Elena siguió el sonido hasta una pequeña sala adyacente donde encontró a Mateo manipulando un equipo de sonido. Vestía pantalones de chándal gris y una camiseta negra, una visión tan diferente del empresario de traje impecable que ella casi no lo reconoció. «Llegaste temprano», comentó él sonriendo. «Tú también, aparentemente», respondió Elena cruzando los brazos, intentando disimular su incomodidad. «Pensé que mandarías a algún coreógrafo profesional». Mateo terminó de conectar su celular al sistema de sonido antes de responder. «Podría, pero quería ver personalmente el proceso. Además», añadió él con un brillo en los ojos, «tengo un gusto musical particular. Quiero garantizar que la música realce tu talento, no lo contrario». Elena alzó las cejas intrigada. «¿Y tú entiendes de música para bailar?» «Más de lo que te imaginas», respondió él con una sonrisa enigmática. «Vamos al salón principal». En el amplio espacio del estudio, Elena hizo algunos estiramientos básicos mientras Mateo ajustaba el volumen del sonido. Los primeros acordes de una melodía suave llenaron el ambiente, una versión instrumental de una antigua canción del interior de Brasil que Elena reconoció de inmediato. «¿Luar do Sertão?», preguntó sorprendida. Mateo asintió. «Una reinterpretación contemporánea. ¿Qué te parece?» «Es perfecta». Elena no pudo esconder su asombro. Era exactamente el tipo de música que combinaba con su estilo de baile, tradicional en su esencia, pero con un enfoque moderno que la hacía accesible a un público más amplio. «Me pareció que sí». Había una satisfacción genuina en su voz. «Quiero que coreografíes tu propia presentación, Elena. Nadie sabe mejor que tú cómo expresar esa música a través del movimiento». Elena se quedó momentáneamente sin palabras. En todos sus escenarios imaginados para ese ensayo, nunca había considerado que tendría total libertad creativa. «¿Estás seguro? Es un evento importante con personas influyentes». «Precisamente por eso», interrumpió Mateo acercándose, «quiero que ellos vean algo auténtico, no otra presentación ensayada y artificial. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando te vi bailar por primera vez». Había una intensidad en sus ojos que hizo que Elena desviara la mirada, de repente consciente de la proximidad entre ellos. «¿Y qué sentiste?» Las palabras salieron casi como un susurro.
Mateo tardó un momento en responder, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Libertad», dijo finalmente, como si por unos minutos todas las reglas y convenciones sociales no importaran, como si tú bailaras, no para impresionar, sino porque era imposible no bailar. Elena lo miró, sorprendida por la profundidad de la observación. Él había captado exactamente lo que la danza significaba para ella. No una performance, sino una necesidad, una expresión de algo que no podía ser contenido. «Es exactamente eso», confirmó ella, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Algo cambió en el aire entre ellos, una tensión que no era incómoda, sino electrizante. Fue Mateo quien rompió el momento, alejándose para subir el volumen de la música. «Vamos a trabajar entonces. Solo tenemos 10 días hasta el evento». Las horas siguientes pasaron en un torbellino creativo. Elena se dejó llevar por la música, improvisando movimientos, experimentando transiciones, mientras Mateo observaba, ocasionalmente, ofreciendo sugerencias o pidiendo ver nuevamente determinada secuencia. Para sorpresa de Elena, sus observaciones eran siempre perspicaces, demostrando un entendimiento de la danza que ella no esperaba de un empresario. «¿Tú bailas?», preguntó ella durante una pausa para beber agua, la curiosidad finalmente venciendo su reserva. Mateo rió, un sonido genuino que rara vez mostraba en público. «No de la manera en que tú bailas, pero sí tuve clases de baile de salón por años, parte del paquete de educación de un buen heredero», añadió él con un toque de ironía. «No puedo imaginarte como un buen heredero», comentó Elena, sentándose en el suelo de madera con la espalda apoyada en la pared despejada. «¿Y por qué no?». Mateo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que la conversación pareciera íntima. Elena se encogió de hombros. «No lo sé. Pareces diferente, menos artificial que los otros ricos que encuentro sirviendo en eventos. Quizás porque yo tampoco nací en cuna de oro», reveló Mateo, sorprendiéndola. «Mi padre comenzó como ayudante de albañil, construyó la empresa desde cero». Elena se giró para mirarlo, genuinamente interesada ahora. «¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. Porque trabajo duro para parecer parte de la élite», admitió él con una sonrisa autocrítica. «Es más fácil hacer negocios cuando ellos creen que siempre perteneciste al club». «¿Y realmente perteneces ahora?». La pregunta se le escapó antes de que Elena pudiera contenerla. Mateo contempló la cuestión por un momento. «Financieramente sí, pero en algunos aspectos…» Se detuvo buscando las palabras correctas. «Digamos que todavía me siento como un impostor a veces, como si estuviera interpretando un papel». La honestidad de la confesión tomó a Elena por sorpresa. Era difícil reconciliar a este hombre, vulnerable y reflexivo, con el arrogante empresario que la había humillado en la fiesta. «¿Es por eso que reaccionaste de esa manera cuando te derramé champán encima?», preguntó ella, incapaz de contener la curiosidad. «¿Para mantener el papel?». Mateo bajó los ojos, un gesto inusual para alguien generalmente tan seguro. «No estoy orgulloso de ese momento», admitió. «Fue automático, el tipo de reacción que aprendí a tener para ser respetado en este ambiente». «Bueno», Elena sonrió, decidiendo aligerar el ambiente. «Al menos eso resultó en mí bailando y cerrándote la boca». Mateo rió, y el sonido era contagioso. «Lo mejor que pudo haberme pasado», concordó él, mirándola con una intensidad que hizo que el corazón de Elena se acelerara. «Nunca he estado tan feliz de haberme equivocado». El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Mateo. Él revisó la pantalla y suspiró. «Tengo una reunión en media hora. Tengo que irme». Se levantó en un movimiento fluido y le extendió la mano para ayudarla. «Mismo horario mañana, ¿de acuerdo?».
Elena aceptó la ayuda, ignorando la electricidad que recorrió su brazo cuando sus manos se tocaron. «Estaré aquí». «Genial». «Ah, ¿y Elena?» Él dudó, pareciendo de repente menos seguro. «Gracias por hoy, por compartir tu talento». Antes de que ella pudiera responder, Mateo ya se había ido, dejándola sola, con pensamientos confusos y un corazón inexplicablemente acelerado. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Ensayos diarios, siempre con Mateo presente, al menos parte del tiempo. Conversaciones que se profundizaban gradualmente, revelando capas de ambos que normalmente permanecerían ocultas para personas de mundos tan diferentes. Elena aprendió que Mateo había perdido a su madre joven, que su relación con su padre había sido complicada, que él a menudo se sentía solo a pesar de estar constantemente rodeado de personas. Mateo, por su parte, descubrió sobre la infancia de Elena en el interior, el sueño abandonado de 1900, ser profesora de danza, el amor por su abuela que le había enseñado no solo pasos, sino a encontrar la libertad a través del movimiento. A 3 días del evento, Elena tuvo la prueba final del vestido. Valentina había creado una obra maestra, un traje que mezclaba elementos del folclore nordestino con un diseño contemporáneo en tonos de rojo tierra y dorado, fluido lo suficiente para permitir movimientos libres, pero estructurado para realzar cada gesto. «Está perfecto», murmuró Elena, girando frente al espejo en el atelier. «Tú estás perfecta en él», corrigió Valentina, ajustando algunos detalles. «Mateo tenía razón sobre ti». «¿Cómo así?» «Dijo que tú transformarías el vestido, no al revés». La estilista sonrió, observando su trabajo con satisfacción. «En 40 años de carrera, rara vez he visto a alguien usar mis creaciones con tanta naturalidad». Elena se sonrojó con el elogio, pero antes de que pudiera responder, escuchó la voz de Mateo. «Yo dije que ella era especial». Se giró para encontrarlo parado en la puerta, observándola con una expresión que hizo que su corazón se saltara un latido. No era solo admiración en sus ojos, era algo más profundo, más personal. «Mateo, no sabía que vendrías», dijo ella, de repente consciente de cómo el vestido moldeaba su cuerpo. «No me perdería la prueba final por nada», respondió él, acercándose para examinar el traje de cerca. «Valentina, te superaste a ti misma». «Tuve una musa inspiradora», respondió la estilista con una sonrisa pícara mirando de Mateo a Elena. «Ahora voy a buscar algunos accesorios que separé. Vuelvo en un instante». Cuando se quedaron solos, Mateo dio una vuelta completa alrededor de Elena, sus ojos nunca apartándose de ella en el reflejo del espejo. «Estás deslumbrante», dijo él, la voz baja. «Es el vestido», respondió Elena automáticamente. «No». Mateo se detuvo detrás de ella, sus miradas encontrándose en el espejo. «Eres tú, Elena. Siempre fuiste tú». El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Elena sintió dificultad para respirar, consciente de la proximidad de él, del calor que emanaba de su cuerpo, de la manera en que sus ojos verdes la observaban con una intensidad casi palpable. «Mateo», comenzó ella, sin saber exactamente lo que quería decir. «Sé que prometí mantener esto estrictamente profesional», la interrumpió, la voz casi un susurro, «pero me está resultando cada vez más difícil». Elena se giró para mirarlo directamente, sus rostros ahora a centímetros de distancia. «¿Qué es lo que se está volviendo difícil, exactamente?» «Fingir que no siento nada cuando estoy cerca de ti», respondió él, la honestidad en su voz, desarmando todas las defensas de Elena. «Fingir que esto es solo un contrato, una presentación. Fingir que no has cambiado algo dentro de mí desde aquella primera noche». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de ella quería retroceder, recordarse las diferencias entre ellos, protegerse de inevitables desilusiones. Otra parte, la parte que bailaba sin miedo, que se expresaba a través del movimiento cuando las palabras fallaban,
Quería entregarse a ese sentimiento inexplicable que crecía entre ellos. «Esto es una locura», murmuró, más para sí misma que para él. «Somos de mundos completamente diferentes. Tal vez sea exactamente por eso», respondió Mateo, levantando una mano para tocar suavemente su rostro. «Quizás necesitamos a alguien completamente diferente para mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo». Sus rostros se acercaron lentamente, inexorablemente, como si fueran atraídos por una fuerza que ninguno de los dos podía controlar. Elena cerró los ojos, sintiendo la respiración de él mezclarse con la suya. «Encontré los pendientes perfectos». La voz entusiasta de Valentina rompió el momento como el vidrio al estallar. Ellos se separaron rápidamente, Elena girándose hacia el espejo para esconder el rubor en sus mejillas, Mateo carraspeando y dando algunos pasos hacia atrás. «Voy a verificar algunos detalles del evento con Sofía», dijo él, moviéndose en dirección a la puerta. Antes de salir, sin embargo, miró a Elena una última vez. «Te veo mañana en el ensayo». Elena solo asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Cuando él salió, ella soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Pero sabes», comentó Valentina casualmente mientras ajustaba los pendientes dorados en las orejas de Elena, «en todos los años que conozco a Mateo Damián, nunca lo he visto mirar a nadie de la manera en que te mira a ti». Elena encontró los ojos de la estilista en el espejo. «¿Y eso es bueno o malo?». Valentina sonrió, una sonrisa que contenía tanto sabiduría como advertencia. «Eso, mi querida, depende enteramente de lo que esperes de esta historia». Mientras volvía a casa esa noche, apretujada en el metro lleno, Elena no podía dejar de pensar en la casi intimidad compartida con Mateo, en la manera en que su cuerpo reaccionaba a la proximidad de él, en el sentimiento confuso que crecía dentro de ella. Era más que atracción física, era una conexión que trascendía sus diferencias sociales, que encontraba eco en algo profundo y verdadero en ambos, y eso la aterrorizaba, porque Elena Vargas, camarera de Capão Redondo, sabía muy bien que historias como esas, entre personas de mundos tan distintos, raramente terminaban bien fuera de las pantallas de cine. Lo que ella no sabía aún era que el evento en el Teatro Municipal sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor de lo que una simple presentación de baile podría sugerir. El Teatro Municipal de São Paulo resplandecía en la noche fría de agosto. Luces estratégicamente posicionadas resaltaban la arquitectura centenaria, mientras una fila de coches lujosos se detenía ante la entrada principal, desembarcando figuras elegantes en trajes de gala. Los fotógrafos se apiñaban detrás de los cordones de aislamiento, intentando capturar la llegada de los ilustres invitados, políticos, empresarios, celebridades, todos allí para el evento benéfico, que se había convertido en el más comentado de la temporada social. Entre bastidores, Elena observaba el movimiento a través de una pequeña rendija en la cortina, vestida con la creación de Valentina, con el cabello y el maquillaje impecablemente ejecutados por profesionales contratados por Mateo. Parecía otra persona, o quizás, pensó, parecía finalmente ella misma, sin las limitaciones que la vida siempre le había impuesto. ¿Nerviosa? La voz de Mateo la sorprendió. Él estaba magnífico en un smoking negro tradicional. El único toque de color era un pañuelo de bolsillo rojo tierra que combinaba perfectamente con el vestido de ella, una coordinación que Elena dudaba que fuera coincidencia. «Un poco», admitió ella, soltando la cortina y girándose para mirarlo. «Nunca he bailado para tanta gente importante». «Baila para ti misma», respondió él acercándose. «El resto es consecuencia». Había algo diferente en su mirada esa noche, una vulnerabilidad rara en un hombre generalmente tan controlado. Desde el momento en el atelier, 3 días atrás, una tensión palpable flotaba entre ellos, algo no dicho, pero constantemente presente,
como la electricidad estática antes de una tormenta. Fácil para ti decirlo, replicó Elena con una sonrisa nerviosa. Tú no eres el que va a exponerse ahí delante. No, Mateo alzó una ceja. Esta presentación fue idea mía. Tú eres mi invitada especial. Si fallas, fallo yo. Contigo. Elena rió, la tensión disminuyendo un poco. ¿Dices eso para calmarme o para calmarte a ti? Ambos. Aparentemente. Él sonrió. Y por un momento, fueron solo dos personas compartiendo un instante de nerviosismo genuino, sin barreras de clase o pasado. Un asistente de escenario se acercó, rompiendo el momento. Señor Damián, el director del teatro solicita su presencia. Estamos a punto de comenzar. Mateo asintió y se volvió hacia Elena una última vez. Abriré el evento y luego te anunciaré. Recuerda, mereces estar aquí tanto como cualquiera en esa platea. Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero se limitó a apretar ligeramente la mano de ella antes de seguir al asistente. Elena respiró hondo, intentando controlar su corazón acelerado. En los últimos 10 días, su vida se había transformado de maneras que jamás podría imaginar. La camarera que había derramado champán sobre un millonario arrogante ahora estaba a punto de presentarse sola en el escenario del teatro municipal ante la élite paulistana. La ironía no se le escapaba. El murmullo de la platea disminuyó cuando las luces bajaron. Elena se colocó en el lado, viendo solo parcialmente el escenario, donde Mateo ahora se dirigía a un micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó él, su voz resonando por el teatro. «Es un honor recibirlos en esta noche especial en beneficio de la Fundación Nueva Vida, que ha hecho un trabajo extraordinario con niños en comunidades vulnerables». Elena escuchaba solo, parcialmente, concentrándose en su respiración, en vaciar la mente de todo, excepto del baile que estaba a punto de ejecutar. «Esta noche», continuó Mateo, su voz ahora con una inflexión diferente, más personal, «tengo el privilegio de presentar a alguien que cambió mi perspectiva sobre el talento, la autenticidad y el coraje. Una bailarina que nunca pisó una academia formal, pero que expresa, a través del movimiento, la esencia más pura de nuestra cultura». Elena alzó los ojos, sorprendida por el tono apasionado de su introducción. Eso no había sido ensayado. «Hace 2 semanas, esta mujer extraordinaria me desafió cuando hice una apuesta tonta». Un murmullo de risas recorrió la platea y me mostró que el verdadero talento trasciende las barreras sociales, educativas o económicas. Por favor, reciban con el mismo asombro y admiración que yo sentí a Elena Vargas. El teatro explotó en aplausos educados mientras Elena avanzaba hacia el centro del escenario. La luz la cegó momentáneamente, pero luego sus ojos se ajustaron y ella vio filas y más filas de rostros expectantes, todas las miradas fijas en ella. Por un segundo, el miedo la paralizó. ¿Quién era ella para estar allí? Una camarera de capão redondo, sin formación, sin pedigrí. Entonces su mirada se encontró con la de Mateo, ahora sentado en la primera fila. Incluso a la distancia, ella podía ver la confianza en sus ojos, el pequeño gesto de aliento, y de repente ya no importaba quién estaba mirando o lo que pensarían. Como Mateo había dicho, ella bailaría para sí misma, el resto sería consecuencia. La música comenzó, los primeros acordes de la reinterpretación de Luar do Sertão llenando el teatro. Elena cerró los ojos por un segundo, dejando que las notas recorrieran su cuerpo, despertando recuerdos de la infancia, de su abuela bailando descalza en el patio de tierra batida, de la libertad que solo encontraba cuando se movía al son de una melodía. Entonces ella bailó. Cada movimiento fluía, naturalmente hacia el siguiente, como agua bajando por una montaña, encontrando su propio camino. No había técnica estudiada, no había conteos precisos o nombres en francés para los pasos. Existía solo Elena y la música conversando a través de un lenguaje más antiguo
que las palabras. La platea desapareció, el teatro desapareció, incluso la conciencia de sí misma como artista desapareció. Quedaba solo el momento presente, la pura alegría del movimiento, la expresión de algo que venía de tan profundo dentro de ella que no tenía nombre. Cuando la música alcanzó su clímax, Elena ejecutó una secuencia de giros que había perfeccionado durante los ensayos, su vestido creando un remolino de colores terrosos a su alrededor, como si ella misma fuera un elemento de la naturaleza, tierra, fuego y aire combinados en un único ser. Los momentos finales de la música se acercaban y Elena sintió más que planeó el movimiento de conclusión, un gesto que hablaba simultáneamente de fuerza y rendición, de raíces profundas y alas abiertas. Cuando la última nota sonó, ella estaba perfectamente inmóvil en el centro del escenario, brazos extendidos, ojos cerrados, corazón latiendo como un tambor. El silencio que siguió duró solo un segundo, pero pareció una eternidad. Entonces, como una presa rompiéndose, la platea explotó en aplausos. No eran aplausos educados de quien aprecia técnicamente una performance. Eran aplausos viscerales, emocionados, de personas que habían sido tocadas más allá del intelecto. Elena abrió los ojos para encontrar a la platea entera de pie, una ovación. Para ella, Elena Vargas, la camarera que había osado desafiar a un millonario arrogante. El teatro resplandecía con aplausos y en el centro de la primera fila, Mateo Damián la miraba con una expresión que hizo que su corazón se saltara un latido. Orgullo, admiración y algo más, algo que ella aún no estaba lista para nombrar. Ella hizo una reverencia, luego otra, el rostro ruborizado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción pura del momento. Flores fueron lanzadas al escenario, orquídeas blancas y rosas rojas. Elena cogió una de las rosas, llevándola a su corazón en un gesto de gratitud. Cuando finalmente dejó el escenario, sus piernas temblaban. La adrenalina comenzaba a disminuir, dejándola ligeramente mareada. Entre bastidores fue recibida por un pequeño grupo de personas, asistentes de Mateo, técnicos del teatro, otros artistas que se presentarían después. ¡Increíble!, exclamó una joven bailarina, sus ojos brillando de admiración. ¿Dónde estudiaste? Nunca estudié formalmente, respondió Elena, aún sin aliento. Aprendí con mi abuela. La revelación pareció impresionar aún más a la joven, que comenzó a hacer más preguntas, pero fue interrumpida por la llegada de Mateo, abriendo el camino entre el pequeño grupo. Elena. Había una intensidad en su voz que hizo que todos a su alrededor se alejaran discretamente, dándoles un momento de privacidad. Esto fue más allá de cualquier expectativa. ¿En serio? Ella sonrió, aún envuelta en la euforia de la presentación. ¿No decepcioné a tus invitados ricos? Los dejaste sin palabras, respondió él, devolviendo la sonrisa. El presidente de la compañía de danza de Sao Paulo quiere hablar contigo. Dijo que nunca había visto nada parecido. Elena abrió los ojos de par en par. ¿El presidente de qué? De la mayor compañía de danza del país, aclaró Mateo, sus ojos brillando. Aparentemente, el talento excepcional llama la atención sin importar de dónde venga. Elena sintió el impacto de las palabras. Era eso lo que siempre había querido, ¿no? Una oportunidad de transformar su pasión en algo más. Entonces, ¿por qué sentía una opresión en el pecho en lugar de pura alegría? Mateo, comenzó ella, insegura de lo que quería decir. No tienes que decidir nada ahora, la interrumpió él suavemente, como si leyera sus pensamientos. Esta noche es tuya, para celebrar lo que conquistaste. Las decisiones pueden esperar hasta mañana. Sus miradas se encontraron y en ese momento Elena tuvo la extraña sensación de que ya no estaban hablando solo de oportunidades profesionales. Hay una recepción después del evento, continuó Mateo. Normalmente odiaría estas cosas, pero
Dudó de repente, pareciendo casi tímido, una faceta que Elena jamás esperaría ver en él. «¿Te gustaría acompañarme como mi invitada, no como parte del espectáculo?» La distinción era importante, y Elena lo sabía. Él no estaba pidiendo que ella participara como la atracción de la noche, la curiosidad exótica para entretener a sus pares. La estaba invitando como una igual, como su acompañante. «La gente comentará», observó ella, «el millonario y la camarera». «Que comenten», respondió él con una intensidad que la sorprendió. «Estoy cansado de importarme con lo que piensan». Había una sinceridad cruda en sus palabras que desarmó las últimas defensas de Elena. Tal vez fuera la adrenalina aún corriendo por sus venas o la sensación de poder que había sentido en el escenario, pero en ese momento ella tampoco se importaba con lo que pensarían. «Enese caso», respondió, una sonrisa formándose lentamente en sus labios, «acepto su invitación, señor Damián». La sonrisa que él le ofreció en respuesta era diferente de cualquiera que ella ya hubiera visto en su rostro. Abierta, genuina, casi vulnerable en su felicidad no filtrada. «Perfecto», dijo él, ofreciendo su brazo. «Vamos a enfrentar a los tiburones juntos». Entonces, Elena aceptó el brazo ofrecido, consciente de las miradas curiosas que recibían. «Mañana», pensó, «lidiaré con las consecuencias, con las complicaciones, con las dudas. Mañana enfrentaré la realidad de quién era y de dónde venía». Pero en esa noche, esa única y extraordinaria noche, se permitiría a sí misma vivir el cuento de hadas, bailar más allá de los límites que el mundo siempre había intentado imponerle y descubrir si lo que crecía entre ella y Mateo Damián era solo una fantasía, o algo lo suficientemente real para trascender los mundos que los separaban. La recepción post-evento ocupaba el salón noble del Teatro Municipal, un espacio majestuoso, con lámparas de cristal y columnas ornamentadas. Elena, aún con el vestido de la presentación, se sentía como un personaje de otro mundo mientras caminaba al lado de Mateo. Miradas curiosas los seguían, algunas admiradas, otras escépticas, muchas simplemente intrigadas por la aparente proximidad entre el empresario y la bailarina que acababa de encantar a todos. «Todos están mirando», susurró Elena, inclinándose ligeramente en dirección a Mateo. «Claro que lo están», respondió él tranquilamente. «Tú eres la estrella de la noche». Una camarera pasó ofreciendo copas de champán, y Elena no pudo evitar sonreír con la ironía de la situación. 2 semanas atrás, era ella quien servía las bebidas. «¿De qué te ríes?», preguntó Mateo, cogiendo 2 copas y ofreciéndole una a ella. «De la vida, de los giros». Ella aceptó. La bebida, sus dedos tocando brevemente los de él, de cómo todo puede cambiar tan rápidamente. Antes de que Mateo pudiera responder, fueron interrumpidos por un hombre de mediana edad, cabellos grises y postura elegante. «Mateo, evento excepcional como siempre». El hombre estrechó la mano de Mateo con entusiasmo antes de volverse hacia Elena. «Y usted debe ser la increíble bailarina. Magnífico, simplemente magnífico». «Mateo, esta es Carlos Méndez, presidente de la compañía de danza de São Paulo», presentó Mateo. «Carlos, ella es Elena Vargas». «Es un inmenso placer, señorita Vargas». Carlos tomó su mano con reverencia. «En 30 años en el mundo de la danza, rara vez he visto algo tan auténtico y conmovedor». Elena sintió que su rostro se sonrojaba. «Gracias, señor Méndez. Es un honor oír eso». «No, el honor es mío». Él miró rápidamente a Mateo antes de continuar. «Mateo mencionó que usted nunca tuvo entrenamiento formal». «Aprendí con mi abuela en el interior», respondió Elena. «La danza siempre fue una necesidad, no una elección». Carlos asintió con comprensión. «Las mejores expresiones artísticas generalmente lo son». Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco. «Me gustaría conversar sobre posibilidades en nuestra compañía».
no para moldear tu estilo, sino para ofrecer una plataforma para tu talento natural. Podemos conversar la próxima semana. Elena cogió la tarjeta con dedos levemente temblorosos. Sí, claro, gracias por la oportunidad. Cuando Carlos se alejó, Elena se giró hacia Mateo aturdida. ¿Esto realmente acaba de pasar? Mateo sonrió, pero había algo en sus ojos, una sombra que Elena no podía descifrar. Te lo mereces, Elena. Siempre mereciste una oportunidad como esta. Ella estudió su rostro, percibiendo la complejidad detrás de su expresión. ¿Estás bien? Él desvió la mirada brevemente. Estoy genuinamente feliz por ti. Elena colocó suavemente su mano en el brazo de él. Mateo, ¿qué sucede? Él dudó. Luego la condujo a un rincón más tranquilo del salón, lejos de los oídos curiosos. Solo me di cuenta de que con esta oportunidad seguirás tu camino, como debería ser. Él sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Nuestra asociación llega a su fin naturalmente. Elena sintió algo apretarse en su pecho. En los últimos días, en ningún momento había pensado que lo que sucedía entre ellos terminaría con la presentación. Pero claro que Mateo lo vería así. Un contrato cumplido, una apuesta resuelta. La vida continúa. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó ella, su voz más baja de lo que pretendía. ¿Lo que yo quiero? Mateo soltó una risa suave, sin humor. Lo que yo quiero nunca ha sido tan simple, Elena. Algo en la manera en que él pronunció su nombre hizo que su corazón se acelerara. Entonces, dímelo, sin juegos, sin pretensiones, solo la verdad. Mateo miró a su alrededor, consciente de las miradas, de las expectativas, del mundo que siempre había dictado sus elecciones. Entonces, sus ojos se encontraron con los de ella nuevamente, y algo pareció resolverse dentro de él. La verdad es que me enamoré de ti, dijo él simplemente, las palabras saliendo como si un peso se estuviera quitando de sus hombros. No de la bailarina talentosa, no de la camarera valiente que me desafió, de ti, Elena Vargas. Y eso me asusta más que cualquier negocio que haya enfrentado. Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. De las infinitas posibilidades que había imaginado para esa noche, esa confesión directa no estaba entre ellas. ¿Por qué te asusta?, logró preguntar, la voz casi un susurro. Porque es real, respondió él. No es un contrato que pueda renegociar. No es una empresa que pueda vender si no funciona. Es algo que no puedo controlar. Y el control siempre ha sido mi mecanismo de supervivencia. Elena absorbió sus palabras, reconociendo la vulnerabilidad que le costó admitirlas. Aquí estaba Mateo Damián, uno de los hombres más poderosos de Sao Paulo, exponiendo su corazón sin garantías, sin red de seguridad. Yo también tengo miedo, admitió ella finalmente. Miedo de enamorarme de alguien de un mundo tan diferente al mío. Miedo de creer en algo que parece salido de un cuento de hadas. ¿Y eso te lo impide?, preguntó él, algo como esperanza surgiendo en sus ojos. Elena pensó en su vida antes de ese evento fatídico, en la seguridad de permanecer dentro de los límites que el mundo había trazado para ella. Pensó en su abuela, que siempre decía que el baile más hermoso era el que venía del corazón, sin miedo al juicio ajeno. No, respondió finalmente. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. No me lo impide, porque si algo aprendí con la danza, es que los momentos más verdaderos de la vida suceden cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando arriesgamos todo por lo que realmente importa. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus facciones, como si años de cautela y reserva desaparecieran en un instante. Entonces dio un paso adelante, reduciendo aún más el espacio entre ellos. ¿Qué sucede ahora? Elena alzó el mentón, un brillo de desafío en sus ojos. Eso depende. ¿Todavía está atado a esa apuesta tonta? Mateo rió,
un sonido rico y genuino que atrajo algunas miradas curiosas. Aquella en la que prometí casarme contigo si bailabas mejor que las profesionales. Esa misma, confirmó Elena, una sonrisa traviesa bailando en sus labios. Bueno, técnicamente, Mateo fingió, considerar seriamente. Definitivamente superaste a las bailarinas contratadas y soy un hombre de palabra. ¿En serio?, desafió Elena alzando una ceja. En respuesta, para completo asombro de ella y de todos a su alrededor, Mateo Damián, el implacable empresario, el heredero reformado, se arrodilló en pleno salón noble del Teatro Municipal. Un murmullo recorrió el ambiente. Las conversaciones fueron interrumpidas, las copas de champán se congelaron en el aire, todas las miradas convergieron en la pareja improbable en el rincón del salón. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», susurró Elena, mortificada y maravillada al mismo tiempo. «Levántate, todo el mundo nos está mirando». «Que miren», respondió él, el mismo hombre que había pasado la vida preocupado por las apariencias. «Me cansé de vivir para los demás, Elena. Quiero vivir para mí, para nosotros». Él cogió su mano entre las suyas. «Elena Vargas, me enseñaste más sobre coraje, autenticidad y pasión en 2 semanas de lo que aprendí en mientras en toda mi vida. Me enseñaste que las fronteras que creemos infranqueables a menudo solo existen en nuestras mentes». Su voz era firme, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad rara. «No estoy cumpliendo una apuesta tonta. Estoy siguiendo mi corazón por primera vez. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». El salón entero estaba en absoluto silencio. Ahora Elena sentía todas las miradas sobre sí, pero extrañamente ya no le importaba. En ese momento existían solo ella y Mateo, 2 mundos, colisionando y creando algo completamente nuevo. «Sí», respondió ella, su voz clara y firme, sin vacilación. «Sí, me caso contigo». Mateo se levantó en un movimiento fluido y la tomó en sus brazos, sellando la promesa con un beso que desafiaba convenciones, prejuicios y diferencias sociales. El salón explotó en aplausos, algunos genuinos, otros perplejos, pero ninguno indiferente. 6 meses después, el matrimonio se celebró en la playa de Trancoso, en Bahía, no muy lejos de donde Elena había crecido. No fue un evento pomposo, como se podría esperar de alguien de la posición de Mateo, sino una celebración íntima que mezclaba elementos de la alta sociedad paulistana con la autenticidad de la cultura bahiana. Doña Elvira, la abuela de Elena, a sus 85 años, bailó con el novio, enseñándole pasos que ninguna clase de baile de salón podría. Lucía, ahora asistente de Elena en la escuela de danza que habían fundado juntas, en colaboración con la Compañía de Danza de São Paulo, era la dama de 1909. Honor. Carlos Méndez observaba con satisfacción cómo el proyecto que había desarrollado con Elena para llevar la danza a comunidades desfavorecidas ya mostraba resultados prometedores. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, Elena y Mateo bailaron juntos en la arena, descalzos, libres, sus cuerpos conversando en un lenguaje que trascendía las palabras. Alrededor, invitados de los 2 mundos se mezclaban, descubriendo, quizás sorprendentemente, más similitudes que diferencias. «¿Feliz?», preguntó Mateo, girándola suavemente al son del cuarteto que tocaba una versión suave de Luar do Sertão. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió Elena, su anillo de bodas brillando a la luz del atardecer. «Pero ¿sabes qué sería aún mejor?». «¿Qué?». Elena sonrió, acercándose para susurrarle al oído. «En unos meses seremos 3 bailando juntos». Mateo se detuvo abruptamente, mirándola con una mezcla de asombro y alegría. «¿Estás embarazada?». «Sí». Elena colocó la mano de él sobre su vientre, a un plano. «Nuestro pequeño bailarín debe llegar en la primavera».
Mateo la levantó en sus brazos y giró, su risa resonando por la playa, llamando la atención de todos. Cuando la volvió a bajar al suelo, había lágrimas en sus ojos. «Sigues sorprendiéndome, Elena Vargas Damián, y pretendo continuar por muchos años», prometió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Mientras la noche caía sobre la playa baiana, las estrellas comenzaban a salpicar el cielo. Elena pensó en todas las coincidencias, decisiones y valentías que habían sido necesarias para llegar hasta allí. Un derramamiento accidental de champán, una apuesta arrogante, un desafío aceptado. De alguna manera, el universo había coreografiado un baile perfecto entre ellos, acercando dos mundos que parecían destinados a permanecer separados. Y ahora, mientras giraban en la arena bajo el cielo estrellado, escribían juntos los próximos pasos de su historia. Una historia que demostraba que la danza más hermosa es la que desafía las fronteras, la que se mueve al ritmo del corazón, la que encuentra armonía en las diferencias. Y esa danza, Elena lo sabía, solo estaba comenzando.